aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a iniciar con esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios, gracias. Ha sido muy bueno. Aquí estamos, Señor, dispuestos para recibir tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Edifica a mis hermanitos, Señor. Háblales, Padre Santo, sus corazones. Y, Señor, a ti te damos las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Bendito es tu nombre, el nombre que sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 10, desde el verso 19 en adelante. El título de esta transmisión es Por la sangre. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Así comenzamos, hermanitos, este tema. Ya se ha estado hablando en transmisiones anteriores acerca del cielo, que el Señor Jesús lo traspasó. Así como aquí, mis hermanitos, en el tabernáculo o en el templo, el sumo sacerdote Jacob Gadol accedía al lugar santísimo, esa parte del templo, detrás del velo, una vez al año. Hemos visto que el Señor Jesús, pues no entró en ese lugar aquí, en la tierra, en el templo, pero sí en el cielo, que traspasó el cielo. Y, hermanitos, accedió al Padre por nosotros. Ahora, mis hermanos amados, también se ha estado hablando acerca del lugar santísimo, que el templo, también tabernáculo, se dividía en tres partes: atrios, en el cual todo mundo podía estar, pasar, pisar, incluso hasta ahí vendían animales. En el lugar santo, los que se quieren acercar a Dios, y corresponde también al alma nuestra, y al lugar santísimo. Y, hermanos amados, ese solamente se podía acceder por el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, mis hermanitos, debido a la obra del Señor Jesús, su sacerdocio es mejor que el sacerdocio de Aarón y su descendencia, según el orden de Melquisedec. Y como dice también la Escritura, hecho más sublime que el cielo, el Señor Jesús nos dio acceso al lugar santísimo de su presencia. Ahora, esto también ya lo vimos, que solamente puede haber remisión por sangre, derramamiento de sangre. Eso lo vimos en Hebreos 9, versículo 22 en transmisiones anteriores. Entonces se retoma el tema del lugar santísimo, que se entra, se accede a través de la sangre de Jesucristo. Mis hermanitos, ahora se lo voy a explicar aplicado para la iglesia, aplicado para nosotros los hijos de Dios. Nosotros, hermanitos, constantemente hacemos cultos. Ese culto, cuando nos congregamos, nos reunimos más de 2 personas, y es cuando dijo el Señor: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hemos hablado, hermanitos, mucho antes de estas transmisiones, acerca de los elementos de culto y principalmente la meta, el objetivo de un culto. Como dice Salmo 91, me invocará y yo le responderé. Me invocará equivale a todo lo que hacemos hacia Dios: orar, pedir, alabar, dar gracias, adorar, rogar, todo ello hacia nuestro Dios. Pero también dice, me invocará y yo le responderé. Todo lo que viene de Dios puede ser ministración, presencia de su Espíritu Santo, llenura, palabra de Dios, profecía,
consejo, ministración, doctrina, edificación. Todo lo que Dios nos responde cuando ya le invocamos. Entonces, hermanitos, hay una reciprocidad. Y podemos decirlo así también como un diálogo. Un diálogo es entre dos personas. Uno recibe, otro habla y viceversa. Ahora, mis hermanitos, en cuestión del culto, siempre se ha hablado, y eso con base bíblica, que estamos buscando a Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Eso se decía en el Antiguo Testamento, Isaías, y en el Nuevo dijo el Señor Jesús en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermanitos, se busca a Dios, pero también se dice que buscamos su presencia, y que el fin de un culto también es llegar a entrar al lugar santísimo de su presencia. En otras palabras, hermanos amados, entrar a la presencia de Dios. Espiritualmente esto es posible. Accedimos, entramos a su templo con acción de gracias, por sus atrios o patios con alabanza, y ya, hermanitos, nos acercamos al lugar santo voluntariamente, y hemos dicho: alma mía, bendice a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanitos, alabamos, cantamos, exaltamos al Señor. También aplicamos la oración del Padre Nuestro con todos sus elementos. Y, hermanitos, ahora el Señor nos responde con su palabra. Puede ser profecía, ministración, consejo, ciencia, sabiduría, todo ello. Pero principalmente, hermanitos, una vez que le hemos invocado y ya nos humillamos, ya estamos listos, accedemos al lugar santísimo. Pero con esta aclaración, que es solamente, únicamente, a través de la sangre del Cordero. Así, mis hermanitos, como el Señor traspasó el cielo, como aquí Jacob Gadol, el sumo sacerdote, traspasaba las cortinas, el velo, una vez al año para acceder a ese lugar santísimo, nuestro Señor Jesús nos acercó al Padre, nos dio acceso hacia el Padre, ya que Él, hermanitos, en verdad, cuando vino por primera vez en carne a la tierra, sí estuvo en el templo, accedió al templo, y una de esas narraciones es cuando vio la ofrenda de la viuda. Otra es cuando echó fuera a los cambistas, vendedores de animales, todo ello, pero no entró al lugar santísimo detrás de las cortinas. Hermanitos amados, se hubiera anticipado tal vez su sacrificio, la gente, como decimos comúnmente aquí, lo hubiera linchado, porque muchos de ellos, la mayoría, no creían que era el Hijo de Dios, y mucho menos que fuera un sumo sacerdote. Hoy nosotros, gracias a su palabra, también lo conocemos como sumo sacerdote. Ahora, ya que él no accedió a ese lugar aquí en la tierra, al lugar santísimo detrás de las cortinas, pero lo hizo en el cielo, para representar y lograr de que nosotros podamos estar con el Padre. Ahora, mis hermanitos, se lo simplifico todavía más. Es necesario que el humano, el hombre, y en este caso los hijos de Dios, entremos a su lugar santísimo. Mis hermanitos amados, bueno, tengo que darle ejemplos para simplificarlo. Cuando usted recibe a una persona en su casa, llamémosle visita, ¿en dónde usted lo pone o a dónde le da acceso a esa persona? Ya vimos, hermanitos, anteriormente, también como se dice en la Escritura, se ha hecho mención, cuando dijo el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3, decía
he aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es oír su voz, su llamado, su palabra, le abrimos y le permitimos entrar. Por eso dice Juan 1, mas a todos los que le recibieron, es lo mismo que abrir la puerta, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es que ya oímos su voz, le dimos acceso, y hermanos amados, ahora es el Señor el que nos da acceso. Pero me voy a referir a lo siguiente. Sí, creímos en el Señor y le recibimos y hoy vive en nuestro corazón y somos nuevas criaturas y templos del Espíritu Santo. Pero ahora, como el templo o tabernáculo era para buscar a Dios, lugar de reunión o lugar de encuentro con Dios, entonces es Dios, voy a decirlo de esta manera, el anfitrión, el dueño de la casa, el que nos recibe. Muy bien, hermanitos, y aquí quiero enmarcar la diferencia, pero con el mismo propósito de darle ejemplo. Cuando usted recibe, es una cosa. Cuando usted recibe al Señor y le da acceso a su vida, es un tema. Pero cuando Dios le recibe a usted y Él le da acceso a usted, ese es otro tema. Por ejemplo, el corazón nuestro, nuestra vida, es ahí cuando dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, la puerta de nuestra vida. Le estamos dando acceso. Te recibo, Señor Jesús, en mi vida como único y suficiente Salvador. Ven a mí, perdona mis pecados, lávame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Le estamos recibiendo a nuestra vida. Y acuérdese que somos como una casa. Y ahora somos casa, templo, habitación de su Espíritu Santo. Nosotros le recibimos. Ahora, es Dios, en esta segunda parte, es Dios el que nos recibe a nosotros. Y por eso, hermanitos, también dice, acercaos a Dios. En otra parte dice, y Él se acercará a vosotros. Ahora, no es de que Cristo solamente está con usted llamándole a su puerta, y Él es el que vino. Él vino por la oveja número 100, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, que Él vino a salvar lo que se había perdido, y no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Note la diferencia, Él vino y usted le dio acceso a su vida, lo que llamamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso es una cosa. Él vino a usted, llamó a su vida y usted le abrió y le recibió. Ahora, para buscar a Dios, templo, tabernáculo, casa de Dios, el dueño de la casa es Él. Ya no es como en el primer caso, yo le recibo, por así decir, sabemos que todo es de Cristo, pero solamente para hacerlo simple, mi vida, mi corazón, en Él yo recibo a mi Señor y ahora Él vive en mí. Y claro, toda mi vida es del Señor, pero yo le di acceso. Ahora no es así, ahora Él me da acceso. Él quiere que yo lo busque, que usted lo busque en su casa de oración. Y cuando le buscamos, hermanitos, también por ende podemos entender, la casa es de Dios. Bien dijo el Señor Jesús, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Ah, mi casa, decía, la casa de mi Padre, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, por eso también ya se mencionó que es incorrecto cuando en cultos se hace la oración declarando, Espíritu Santo, eres bienvenido.
no que eres bienvenido, que el templo es de usted o la casa es de usted. Eso se podría decir si lo recibe en su vida. No, pero muchos lo dicen en el culto. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar o a este culto. ¿Por qué es bienvenido si no es el dueño o anfitrión usted? El anfitrión es Dios. Él es el que le da la bienvenida. Usted le dio la bienvenida a su corazón, correcto. Pero ahora Él le da la bienvenida a su casa y entra por las puertas de la casa de Dios buscando a Dios. Ahora, mis hermanitos, sí pasó en la vida de usted que usted sí le dio su bienvenida al Señor y ya está en usted. Eso en su vida. Pero en el culto, en el templo, Él es el dueño, la casa es de Él. No importa que no sea propia, que sea rentada, prestada, no importa, es de Él todo. La tierra, el cielo y su plenitud, todos son del Señor. Ahora, cuando Él, hermanitos, nos da acceso a su casa, entonces hay niveles. Y ya se mencionó. Puede uno estar, pues, solamente en el patio, atrios. O puede estar en el lugar santo, si en verdad está buscando a Dios. O pasarse hasta el lugar santísimo. Pero es la casa de Dios. Ahora, se busca, mis hermanitos, que cuando vamos a la casa de Dios, venimos a la casa de Dios, nos introduzcamos más, como dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Así que, mis hermanitos, estamos en la casa de Dios y, claro, ya que se habla de cuerpo, alma y espíritu, pues esos niveles de cercanía, de acercamiento, lo tiene uno. Hay quienes, por ejemplo, son invitados o no querían venir o los trajeron a la fuerza casi, pues pueden andar en el patio y no pasa nada y no les va a pasar nada. Pero para entrar al lugar santo, eso ya es voluntario y ahí está el nivel del alma. Pero en verdad el que quiere, anhela estar con Dios, no se conforma con patio, atrio, no se conforma con lugar santo, quiere entrar al lugar santísimo. Eso en el Antiguo Testamento era imposible, solamente el sumo sacerdote Jacob Gadol podía hacerlo una vez al año. Un civil no, un judío común o israelita no podía acceder, solamente Jacob Gadol. Pero cuando Cristo murió en la cruz y declaró consumado es, cuando hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, ¿qué quiere decir eso? Ya el que invoca al Señor, el que busca a Dios, ya puede entrar al lugar santísimo. Ya no hay velo, no hay división, no hay separación. Ya puede entrar uno, y ya que el Señor Jesús no entró a ese lugar, pero sí al mismo cielo, hermanitos amados, quiere decir, tienes acceso al lugar santísimo. Puedes estar con el Padre mismo, con Dios mismo, claro, en espíritu. Puedes acercarte al trono de su gracia. Puedes estar delante del trono de Dios, pero también al mismo tiempo el lugar santísimo de su presencia. Es lo mismo. Entonces ya puedes. Pero ¿quién entra, hermanos amados? ¿Quién entra? Pues nadie por sí mismo entraría. Me pongo como ejemplo. Si yo dijera, voy a entrar y puedo entrar y soy digno de entrar porque le eché ganas, porque me porté bien, porque ahora sí ayuné, o porque ahora sí me esforcé. No, es imposible. Por mí no puedo. Pero por la sangre de Cristo sí puedo. Al igual con usted, mis hermanitos, usted no podría acceder porque es santísimo ese lugar. Acuérdese que tan santísimo era la parte detrás del velo que se le tenía que amarrar una cuerda al sumo sacerdote. Si caía muerto, nadie podía entrar por el muerto detrás de cortinas, sino jalarlo. Entonces, hermanitos, hoy ya podemos, y es por la sangre de Cristo. Es la finalidad de un culto, mis hermanos.
entrar al lugar santísimo de su presencia. Es cuando uno se humilló, se llenó de la presencia de Dios, adoró, porque ahí se adora. Y hermanos amados, al estar con Él, es como estar cerca, lo puedo decir de esta manera, del sol. El sol emite fuego, emite luminosidad, o sea luz, y emite calor. Entonces, hermanitos, al acercarse uno se calienta. Es como una fogata, por ejemplo, se acerca y está calientito, se aleja, se enfría. Se acerca a Dios, al lugar santísimo de su presencia, se va el dolor, enfermedad, se va el dolor del alma, el dolor espiritual, se va todo, hermanitos, se van todas las cosas malas. Bueno, me refiero de nuestra humanidad. Y solamente su Espíritu Santo, su presencia está con nosotros. Pero eso es, le reitero, como dice aquí, por la sangre de Cristo. Ahora avanzamos, mis hermanitos. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solamente por su sangre. Claro que sí, hermanitos, adorando, claro que orando, clamando, gimiendo, claro que sí, pero por la sangre de Cristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo fue roto, su carne, hermanitos, fue molida. ¿Se acuerda usted? Ahora 21. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Pues es el mismo Señor Jesús. Ahora dice 22. Acerquémonos pues con corazón sincero. Hermanitos, corazón sincero. Ya en transmisiones muy anteriores se le explicó la expresión sincera, que habla de la cera. Cuando antes, hermanitos, en ciertos trastes, vasijas hechas a mano, de barro, algunos como decorativas, otros de cocina, pero principalmente cuando no eran bien perfectas, tenía poros, hoyitos, imperfecciones, se resanaban, como lo conocen los carpinteros, la palabra resanar, o sea, las imperfecciones, agujeros, hoyos, separaciones, grietas, se les pone un elemento que se llama resanador. Bueno, antes se resanaban esas vasijas con cera. Entonces, si se ponía en el fuego y se empezaba a calentar el traste, la vasija, cazuela, olla, lo que sea, de barro, con cera, se derretía la cera y se volvía a ver la imperfección y hasta podía salirse líquido allí. Entonces la gente llegaba a decir: véndame esto, pero sin cera, que no tenga cera. Y eso equivale a no fachadas, no fingimientos, no apariencias. No, como es, como esté agrietado, en la condición en que se encuentre, imperfecta tal vez, una condición pues difícil y una condición, hermanitos, real, imperfecta, no le hace. Acérquese así, sincera, sin apariencias, sin dobleces, sin cosas ocultas, con corazón sincero. De ahí la palabra sincera. Claro, me refiero a nuestro idioma, sincero. ¿Cómo está? Falló, así acérquese, pero pídale perdón. No está bien, acérquese. O sea, malo es, esto sí es malo, si uno se acerca en apariencia, pensando que Dios no lo ha visto o no lo sabe, no sabe lo que usted hizo, y trata de ocultárselo. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembró, eso también segará, cosechará. Y el corazón sincero es como está, mis hermanitos. Pecó, falló, pues dígaselo, no lo oculte. Hizo algo incorrecto o no obedeció al Señor, se rebeló, así, con corazón sincero, muéstreselo, confiéselo, decláreselo a Dios. Porque dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará
misericordia. Así que acérquese con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, o sea, sí creyendo, no dudando. Dice, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Cómo se logra eso? Pues pidiéndole perdón a Dios. Y lavado los cuerpos con agua pura. También el cuerpo, hermanitos, limpio. Gente diría, no, solamente lo interior. No, también el cuerpo limpio. Acérquese también así. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Hermanitos, ya hablo de los corazones purificados. Entonces ahora dice cuerpos. Sí, nuestro cuerpo, nuestra higiene. Acérquese aseado delante de Dios. Pero claro, no solamente lo externo, sino lo interno, corazón sincero. ¿Y cómo se va a sincerar? Hablándole, pidiéndole perdón. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado, ya lo vimos. Ahora, dice el verso 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Cuando dice profesión, equivale a que profesamos la fe en Jesucristo. A eso se refiere cuando leemos la profesión. Profesamos la fe en Cristo. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, o sea, habla del trato con los demás, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Enseñemos a amar, amemos, animémonos, considerémonos a amar. Por eso dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanitos amados, abra su corazoncito. Le voy a hablar de esta manera por lo que dice el verso 25. Abra su corazoncito, reciba la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarnos, asistir al culto. Dice, como algunos tienen por costumbre. Mis hermanitos, voy a ir de la parte más sencilla a la más compleja en cuanto a este tema, congregarse. Primeramente, menciona, hermanitos, no dejando de congregarnos. No lo haga. No deje de congregarse. Venga. Y ahorita insisto más en esto, pero tengo que ahondar en lo siguiente. Como algunos tienen por costumbre. Mis hermanitos, una cosa es que usted sea fiel congregándose en la casa de Dios. Tiene una cita con Dios. Viene a la casa de Dios. Y hermanitos, es fiel congregándose. Y hubo una eventualidad. Algún incidente o hasta accidente. Algún tipo de percance. O que había mucho tráfico, no hubo paso. O que se abrió la tierra y que pues se rompió el puente. O que se cerró el paso por un deslave. Son cuestiones, hermanitos, eventuales. O que un malestar, una enfermedad, estuvo en cama y algo pasó. O alguno de los suyos cayó en cama. Y pues esa es la eventualidad. Eso pasó. Faltó una vez. O faltó durante una semana entera. Pero retoma. Otra vez se vuelve a congregar. Y ya pasó, mis hermanitos. Ya sucedió. Fue solamente una breve etapa o simplemente un culto al que no asistió. Eso es una cosa. Usted sigue congregándose. Pero ¿qué pasa con los que lo toman como una costumbre? Porque aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa con ellos? Y mis hermanitos, aquí voy a hacer una separación, una división entre quien se deja de congregar involuntariamente y cae en la costumbre de, ahora sí, faltar. Eso involuntariamente.
y otro es cuando se hace voluntariamente. Y discúlpeme la palabra, hermanitos, cuando uno ya se hace mañoso. Y ese es el otro lado. O sea, no quiere. Y claro, si algo le pasa, si hubo un accidente, un llamado de atención, pide oración, regresa y ahora sí, pues quiere volver a estar con el Señor. Está muy bien, hermanitos, porque dijo el Señor: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero si ya lo tiene por costumbre, o ya se amañó, hermanitos amados, esto no solamente es para gente reciente o débil espiritualmente. No, también pasa en gente que tiene años en el Evangelio. Ahora, mis hermanitos, le voy a hablar de unos síntomas desde lo más humano, carnal, para que usted evite esto. Cuando alguien, hermanitos, de repente por algo, y llamémosle algo involuntario, no asistió al culto, todavía no se dice que tenga una costumbre de faltar. No, todavía no, nada más faltó una vez. Pero carnal, humanamente, se le hace fácil a la siguiente, otra vez, no asistir. Y ya es una, ya son dos, ya son tres. ¿Qué le va a pasar? Cuando quiera asistir, ahora sí, cuando ya no haya impedimentos, eventualidades, y ahora sí sea posible asistir, ahora resulta que no va a querer. Por cuestiones carnales, como decir: me da pena, me da vergüenza, ¿qué me van a decir? ¿Qué me va a decir el pastor? Me va a preguntar, ¿cómo le voy a responder? Me da pena. Y ahora ya no es exterior la eventualidad, ahora es un asunto interior. No quiere, porque o tiene miedo que le regañen, le llamen la atención, o hasta tiene vergüenza. Y ahora dice no, y lo toma por una costumbre. Ahora sí, ya no se congrega. Y hermanitos, es algo pues triste, porque ya es un desafío hacia Dios. Un desafío que cae en el engaño y en la mentira. Alguno dirá: pastor, ¿qué tiene que ver el engaño a la mentira en eso? La mentira de no, yo estoy con Dios, yo sigo creyendo en Dios, yo no me voy a ir de Dios, yo amo a Dios. No, no es así. Es una mentira. Está engañándose a sí mismo. Porque el que ama a Dios se somete a Dios. Por eso dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos, ya del nuevo pacto, es: no te dejes de congregar. Asiste. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Pero uno dice: no, yo no. Y sí amo a Dios, y sí le adoro, y no lo he dejado. ¿Cómo? Me está diciendo que sí se está sometiendo, pero al mismo tiempo no se está sometiendo. Que sí ama a Dios y sí lo lleva en el corazón y sí tiene fe grande en Él. Cuando no logra o no vence para llegar a la casa de Dios, es un engaño. Eso, hermanos amados, es incoherente. Y se les toma como una costumbre, hermanitos. Se les hace costumbre. Y ahora, hermanitos, ya con cualquier excusa y pretexto, se dice: no voy. Mis hermanos amados, pasan tantas cosas con ese tema. Yo, hermanitos, entiendo lo que dice la palabra de Dios, que somos como saetas en la aljaba de Dios. Su aljaba, saetas, es algo, hermanitos, que tiene una aplicación espiritual. ¿Qué es, hermanitos amados, la aljaba? ¿Qué es, hermanos amados, una saeta?
Mis hermanitos, una aljaba es estuche de flechas. Eso es una saeta, flecha o flechas. Cuando se cuelga atrás en la espalda ese estuche que tiene una forma, una figura cilíndrica, y ahí se meten las flechas o saetas y uno las toma. Bueno, mis hermanos amados, así hay saetas en las manos de Dios. Eso quiere decir, mis hermanitos, que cuando uno está dentro del estuche, está en Dios, en cualquier momento Dios lo puede tomar y hacer uso de él, así como tomar la flecha y lanzarla. Oh, mis hermanos amados. Pero si uno no está dentro del estuche, aljaba, entonces a uno no lo va a tomar. Tómelo en consideración. Si usted tiene un arco, tiene su aljaba llena de flechas colgada en su espalda, ¿qué flecha va a tomar? La que esté adentro de su estuche. Equivale a el que se congrega. Si yo, hermanitos, el Señor me dispusiera como siervo suyo, responsable de su obra, que ponga fieles, como ya vimos en Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, pues son instrucciones de siervos, que el Señor me dijera, dispón de siervos fieles, que primeramente sean puestos a prueba, y si ahora sí son dignos o si son aprobados, a ellos sí ponlos. Bueno, ¿a quién pondría yo? Pues al que está en la aljaba. Si uno no se congrega, yo no lo pondría, mis hermanitos. Porque el que no se congrega no oyó palabra de Dios, no está alimentado. ¿Y se va a poner a predicar a alguien que no ha comido? ¿Va a predicar palabra de Dios a alguien que no ha comido palabra de Dios? ¿Cómo va a dar lo que no tiene? Nosotros damos lo que tenemos. Por eso dice el Señor, dad de gracia, lo que recibiste de gracia. Y claro que eso aplica mucho más. Pero, ¿cómo va a dar palabra? ¿O cómo se va a hacer predicador alguien que ni come? No come palabra de Dios porque no se congrega. Entonces yo tomaría al que siempre está en la aljaba. A esa flecha, saeta, la tomaría y la lanzaría al que está. Así es, hermanitos. Se considera para siervos de Dios a los que son fieles congregantes. Si no viene, ¿de qué espíritu les va a impartir? Tal vez hasta tenga un espíritu ajeno o contrario, u otro espíritu diferente a la iglesia local, porque cada iglesia local, no me refiero al Espíritu Santo, sino al espíritu en el que se mueve. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de temor de Jehová, de humildad, de misericordia, de amor, dominio propio. ¿En qué espíritu se mueve? A eso me refiero. Y si alguien no está en la aljaba, ¿cómo lo vamos a usar o enviar o lanzar si no asiste a los cultos? Eso, hermanitos, es estar en la aljaba, en el estuche de flechas, para ser lanzado. Ahora, si alguien no se congrega, no es fiel a los cultos, viene cada vez que puede o quiere, pero no es fiel, no come, e insiste, úsenme, llámenme, yo estoy disponible. Pero ¿cómo lo vamos a poner si no es fiel congregante? Por eso es importante, mis hermanitos. Y aparte, cuando nos congregamos, Dios nos habla con su palabra. ¿Y qué tal si no se enteró y anda despistado, anda pues fuera del camino de Dios, de la voluntad de Dios, anda en tinieblas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que alumbra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la palabra de Dios. Y no la oyó porque no vino. ¿Qué se espera de alguien que no se congrega? Muy bien, retomamos, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya vimos pues esas dos áreas de los que dejan de congregarse involuntariamente, una eventualidad, y se levantan, no hay problema. Pero los otros que ya se hicieron mañosos, pues. Y dice, hermanitos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos quiere decir animándonos. Anda, hermano, congrégate. Anda, hermano, busca a Dios. Anda, hermano,
El Señor te está esperando en su casa. Anda, hermanito, preséntate con Dios. Anda, hermano, vele a dar gracias a Dios, al templo, al culto. Eso es exhortarnos, animarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la sangre de Cristo que nos da acceso al lugar santísimo de tu presencia. Ahora, Señor mi Dios, también ayuda a mis hermanitos. No se dejen de congregar, como dice tu Escritura. Estamos en tus manos, Señor. No se hagan mañosos, Padre Santo. No se endurezcan sus corazones. No se rebelen, no te desafíen cuando dejan de congregarse. Señor, seamos fieles buscando tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Busquen al Señor. Amén.